oportunidad de estar aquí en esta mañana. Es un motivo de, cada vez que puedo venir para acá, es motivo de mucho gozo. No solamente por el hecho de estar con la iglesia, de compartir, pero el hecho de estar con mis amigos, de estar en la casa de Samuel, de Aralis, con Robert, fue una experiencia muy bonita, ¿no? Desde anoche. Con Robert casi no nos acostamos anoche, porque es una experiencia muy bonita, ¿no? El poder compartir y estar hoy aquí con la iglesia del Señor. Y quiero hablarles algo que quizás en la iglesia del Señor no es muy común, no se habla mucho, pero que también tiene un arraigo en la palabra del Señor. Y quiero que vayamos al libro de Isaías. Venga usted conmigo al libro de Isaías, en el capítulo 40. El libro de Isaías, capítulo 40. Vamos a leer en el versículo 2. Vamos desde el versículo 1, Isaías capítulo 40, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Y aquí viene la parte en la que quiero hacer un énfasis especial. Hablad ¿al qué? Al corazón de Jerusalén. Es interesante que la palabra dice hablad al corazón. Casi cuando escuchamos la palabra del Señor, estamos apelando muchas veces a la mente, al pensamiento, muchas veces a la voluntad o a la conciencia. Pero en este pasaje específico, Dios dice: hablad ¿a qué? Al corazón de mi pueblo. Y cuando hablamos del corazón, ¿a qué se hace referencia? Cuando se habla de hablar del corazón, ¿a qué se está apelando? A las emociones. Hay dos conceptos muy interesantes, pero no queremos ahondar allí. Pero cuando en el concepto de hebreo se habla del corazón, se está hablando, apele a la mente. Pero en el concepto grecorromano se está hablando apelar al corazón. Apelar al corazón implica una conexión entre mente y emociones. Eso es lo que llamamos el ejercitar la voluntad. La voluntad está compuesta por la mente y las emociones. Lo que tú piensas y lo que tú sientes determina lo que tú haces, lo que tú deseas hacer. Es muy interesante, pero no queremos. Pero aquí en esta palabra el Señor dice: hablad al corazón de mi pueblo. Hay momentos donde hay que hablar al corazón, no al pensamiento. Nosotros en nuestra cultura occidental somos muy buenos para lo que pensamos, ¿no? A veces, recuerdo en mi trabajo, en una época en Colombia, cuando hacía terapia psicológica, yo siempre le decía intencionalmente a la gente: ¿y tú qué sientes? No, es que yo creo que, y la gente siempre era con el yo creo, ¿no? Yo le decía: ¿entendiste mi pregunta? Yo te estoy preguntando, ¿qué sientes? No, es que lo que yo creo, a veces nos cuesta, somos una cultura muy diseñada para el pensar, pero a veces no somos una cultura muy conectada para conectarnos con lo que sentimos. A veces huimos, a veces ponemos mecanismos de defensa para no conectarnos con lo que sentimos. ¿Por qué? Porque a veces lo que sentimos muestra de nosotros, entre comillas, debilidad. ¿Sí? ¿Qué diremos de nosotros los hombres, no? Los hombres no lloran, ¿no? Pórtese como varón. Y toda esta carga cultural que a veces nos imprimen. Somos una cultura que por naturaleza no somos dados a conectarnos con el sentimiento, pero Dios le está diciendo: háblele ¿a qué? Al corazón de mi pueblo. Dios quiere hablar al corazón de su pueblo en esta mañana. Y vamos a ir al libro de Hebreos en el capítulo 12. Libro de Hebreos capítulo 12, vamos a leer en el versículo 12.
Hebreos capítulo 12, versículo 12. Nos dice la palabra del Señor. Vamos a dar un poco de tiempo para que los hermanos puedan. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra del Señor, por lo cual, ¿qué dice? Levantad ¿qué? Las manos caídas y las rodillas paralizadas, para que lo cojo, ¿qué? No se salga, perdón, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay cosas bien interesantes en este pasaje que nosotros estamos leyendo. Dice el versículo 14, ¿y qué? Seguid ¿qué? La paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A veces nosotros nos saltamos la parte de la paz y vamos a la santidad. Pero aquí la palabra está en dos palabras. La paz, y dice, y lo que ya todos sabemos, y la santidad, porque hacemos énfasis siempre en la santidad, ¿no? Pero aquí la palabra está diciendo la paz con todos y la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá al Señor. Aquí hay un condicional, la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. No solamente es asunto de santidad, y la paz con todos. Y vamos lo interesante que la palabra del Señor nos dice aquí. Sigamos con el versículo. Y dice el versículo 15: mirad bien, no sea que ¿qué? Que alguno deje de alcanzar ¿qué? La gracia de Dios. ¿Y por qué dejamos de alcanzar la gracia de Dios? Porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hay varias cosas interesantes aquí. Ahora, miremos el contexto. Cuando nosotros leemos un pasaje en la parte del estudio, el método de estudio, o en la parte de lo que es la interpretación bíblica, siempre nos dice, mire el contexto del pasaje, o sea, el antes, el después, ¿qué está pasando? Viene de anteriormente, y en el versículo 6, versículo 5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige él, diciendo, ¿qué dice? Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor es el que ama disciplina. Viene hablando acerca de la disciplina y luego lo conecta con lo que acabamos de leer. Empieza a leer que es necesario tener paz con todos los hombres, que miremos bien que no broten raíces de amargura. Y esto es muy interesante porque en nuestra experiencia como seres humanos, muchas veces nosotros somos heridos, o muchas veces herimos, y muchas de estas experiencias, de estas heridas, tienen un trasfondo en la familia, en la disciplina de los padres, en la forma como los padres pensaban, como ellos creían, y como muy bien intencionadamente nos hicieron daño en muchas ocasiones. O no solamente unos padres, pero familiares o amigos o personas. En la experiencia de vida cada uno de nosotros hemos sido heridos y hemos herido a alguien de alguna manera. ¿Es así o no es así? Pero ¿qué es lo que pasa con este tipo de experiencias? Cuando nosotros somos heridos, cuando nosotros somos dañados, dice la palabra del Señor que hay una verdad tremenda aquí. Y la palabra comienza diciendo en el versículo 12: levantad ¿qué? Las manos caídas. ¿Se ha sentido usted con las manos caídas? Muchas experiencias de vida hacen que
¿Se ha sentido usted así, cansado, derrotado? Que ni siquiera muchas veces tiene el deseo de levantar sus manos ni para adorar al Señor. ¿A alguien le ha pasado? A mí. En la experiencia, ¿sabe también a quién le pasó? Al salmista. Y ahora vamos a ir para allá. Pero la palabra dice, levantad ¿qué? Las manos caídas y las rodillas ¿qué? Paralizadas. Muchas veces las experiencias de vida nos condicionan, nos paralizan. ¿De qué forma nos paralizan? De muchas maneras. En el contexto de la palabra nos paralizan para no disfrutar de la gracia, porque es que aquí el pasaje después nos dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Vamos a ir ahí de una vez, dice la palabra del Señor. Entonces levanten las ¿qué? Las rodillas paralizadas y que lo que sea, lo cojo, no sé qué, no se salga del camino. Si se ha salido del camino ya es tiempo de ¿qué? De volverlo al camino. Y dice aquí algo especial, dice, ¿y sea qué? Sanado. Para que sea sanado. ¿Y qué es lo que la palabra está diciendo aquí? Pues vamos a entrar en el versículo, el versículo 14 nos dice acerca de la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, pero el versículo 15 se centra en lo que es la esencia del pasaje. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios se expresa en la Biblia, en el hebreo y en el griego se expresa de muchas maneras. En el hebreo, ¿sabe qué es gracia? La palabra gracia se traduce como atracción o encanto. Y José halló gracia delante del faraón. ¿Sabe qué era eso? Su apariencia tenía gracia. Usted no ha escuchado la expresión, es que me cayó en gracia. ¿De dónde sale eso? De que la gracia, una manifestación de la gracia es que cuando usted está, su rostro hermosea. Usted tiene un encanto. A veces yo no sé, no sé qué, no sé dónde, pero me cae súper bien. Es la gracia de Dios. Es gracia. La bienquerencia, otra expresión es bienquerencia o favor. Dice que, y no solamente es con José, pero con muchos. Y halló José gracia y halló Abraham gracia delante del faraón, delante de este hombre Abimelech. Y lo bendijo. Y lo ayudó. Entonces, atracción, encanto, bienquerencia o favor. Gracia es cuando usted halla el favor de alguien y ese alguien dice, mire, yo quiero bendecirlo a usted. Yo quiero ayudarlo. Yo quiero a usted darle la mano. Eso es atracción, encanto, eso es bienquerencia, eso es gracia, la gracia de Dios. En el contexto del hebreo. En el Nuevo Testamento, ¿sabe cómo se expresa la gracia? Caris, dínamos. Caris es los dones del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Cuando se habla de la gracia se asocia con los dones del Espíritu, que el Espíritu Santo da dones como a Él quiere dar. Pero en los dos contextos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, a veces dejamos de alcanzar la gracia de Dios, dejamos de alcanzar la bienquerencia o el favor, o la atracción o el encanto. O en el contexto del Nuevo Testamento dejamos de ser esos instrumentos de poder y de bendición a otros en las manos de Dios. La gracia se manifiesta también en el Nuevo Testamento como la actitud de ser agradecidos. ¿Sabía usted? Otra expresión de la gracia es la gratitud. La capacidad de ser agradecidos, de ver la misericordia de Dios en cada cosa, en cada circunstancia. Eso es gracia. Y cuando la palabra dice que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, es que usted pierde esa capacidad de ser agradecido con Dios, de ver la mano de Dios en las circunstancias de la vida, hasta en los pequeños detalles. No hay un corazón agradecido, sino por el contrario, muchas veces el no alcanzar la gracia de Dios es un renegar. Muchas veces es un maldecir. Muchas veces un quejarse todo el tiempo. Muchas veces en vez de tener esa atracción o encanto, es que le estamos cayendo mal a todo el mundo. Y eso que este es el cristiano y este es el que va a la iglesia y la gente no lo quiere. ¿Qué está pasando allí? Estamos dejando de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios no se está expresando. ¿Pasará eso?
La palabra de Dios nos está advirtiendo, está diciendo, miren, mirad bien. Dice, ¿qué es mirad bien? Obsérvese. Mirad bien tiene una connotación de navegue hacia su interior, una introspección. Mírese hacia adentro y revísese para ver qué pasa si usted está dejando de alcanzar la gracia de Dios. Y dejamos de alcanzar la gracia de Dios. En algunos momentos de mi experiencia de vida yo he dejado de alcanzar la gracia de Dios. En algunos momentos, por circunstancias, por experiencias difíciles de la vida, por condiciones emocionales profundas, de tristeza, de sufrimiento, de desesperanza, de decepción. ¿Le ha pasado a usted? ¿O a mí solamente me ha pasado? ¿A usted le ha pasado alguna vez? Bueno, menos mal, ¿verdad? La palabra del Señor está diciendo, mira bien, pon alerta, navega hacia tu interior y revisa. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia, la bienquerencia, la atracción o el encanto, la actitud de ser agradecido, el poder manifestar el poder y la misericordia de Dios en la vida de otros. ¿Y cuándo dejamos de alcanzar la gracia de Dios? Aquí viene a continuación lo que la palabra del Señor nos dice, que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura nos estorbe. Ahora, lo interesante es que las raíces de amargura, ¿dónde tienen un origen? La palabra del Señor está diciendo que brotando. ¿De dónde brotan las raíces de amargura? De nosotros mismos, de nuestro interior. Aquellas experiencias. Hay cosas muy interesantes que nosotros podemos encontrar aquí en la palabra del Señor, como por ejemplo, yo quiero que vayamos al libro de Juan. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo... Perdón, Juan capítulo 5, sí, versículo 5, versículo 6. Está hablando aquí de un pasaje en el estanque de Betesda. ¿Qué dice este pasaje? Que había un hombre, no quiero que lo leamos todo, pero dice la palabra del Señor que había un hombre que estaba allí, ¿hacía cuánto? Versículo 5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y la dinámica de esto dice que había un estanque donde cada vez que decía que venía un ángel y el agua se agitaba, el primero que llegara al agua era sanado. Y este hombre estaba ahí hace 38 años, dice la palabra del Señor. Toda una vida. Y cuando Jesús llega a aquel lugar, yo hablaba con Robert esta mañana o anoche, no recuerdo, yo le decía a Robert, lo increíble de Jesús es que Jesús le hace la pregunta correcta a cada quien. Yo le decía a Nicodemo, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y le leyó lo que había en el corazón de Nicodemo. A Zaqueo le dijo, hoy voy a ir a tu casa. A la mujer del pozo le dijo, has tenido 5 maridos, el que ahora tienes no es tu marido. A cada uno le habla a su condición de vida, a su necesidad sentida, a la realidad que está viviendo en las circunstancias. ¿Y sabe qué es lo que le dice? Lo primero que Jesús ve a este hombre y lo primero que le dice, ¿quieres ser sano? Porque aunque Jesús reconocía que había una necesidad física, una enfermedad, había algo más grande que eso. Este hombre tenía una necesidad, había una condición mental y emocional que no le permitía a él entender el plan y el propósito de Dios para su vida. Y lo primero que Jesús le dice, le apela a ¿quieres ser sano? Porque Jesús vio que la miseria más grande de este hombre no era la física. La miseria de este hombre era la emocional y la mental. Como dice el pasaje, este ya era uno que tenía, no físicamente, pero emocionalmente y mentalmente tenía ya las rodillas paralizadas. Ya se había entregado. Ya, una condición de vida que no había esperanza. Jesús es hermoso. Cuando llegó donde el leproso, ¿se acuerdan ustedes en Juan 8? Llega donde el leproso y Jesús no habla. ¿Qué es lo único que dice la palabra? Jesús lo tocó.
Porque Jesús vio cuál era la verdadera. Él era un hombre leproso, pero más que su condición de lepra, era un hombre rechazado, un hombre marginado, un hombre con una experiencia profunda de dolor, de tristeza en su vida. Y Jesús no habla, sino que lo toca. ¿Y sabe qué significa en la teología del judaísmo ese toque? Por todo lo que era el ser leproso, Jesús lo aceptó, lo amó incondicionalmente. La palabra nos dice entonces a nosotros que muchas veces nuestra condición de vida está así, como aquel paralítico, por circunstancias de nuestra experiencia de vida. Y en la vida cristiana no estamos exentos de las experiencias difíciles, de las experiencias tristes, de las experiencias traumáticas, de las experiencias de dolor, de las experiencias que nos amenazan de dejar de alcanzar que la gracia de Dios. Entonces dice la palabra del Señor que brotando ¿qué? Alguna raíz de amargura os estorbe. Aquí hay algo muy interesante. Las raíces de amargura no solamente tienen un impacto en nosotros, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Brotando alguna raíz de amargura, primero me estorba a mí para dejar de alcanzar la gracia de Dios, para poder vivir la vida abundante y con propósito que Dios quiere que yo viva. Pero dice, pero por ella muchos son contaminados. Las raíces de amargura tienen esa condición, contaminan. No solamente se quedan en nosotros, pero empiezan a esparcir esas raíces que van contaminando, que van dañando, que van destruyendo, que van apartándonos de esa gracia maravillosa de Dios. Dice el Salmo 126. Yo quiero que usted vaya conmigo. Salmo 126. Versículo 1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como ¿qué? Como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua ¿de qué? De alabanza. Usted sabe muchas veces que las raíces de amargura hacen que usted ni siquiera tenga un espíritu de adoración, de alabanza hacia el Señor, sino que es de amargura, de resentimiento. ¿Qué está diciendo el Salmo 126? Dice, cuando Jehová hiciera volver la cautividad ¿de quién? De su pueblo. ¿Qué dice ahí entonces? Cuando el pueblo vuelva a la cautividad, ¿qué pasará? Seremos como los que ¿qué? Sueñan. Una de las condiciones de estar enfermos emocionalmente es que el de estar en una cautividad emocional es que perdemos nuestra capacidad de soñar. A mí me ha pasado, ¿sabe? Muchos de ustedes saben que yo viví hace 5 años una experiencia difícil en mi vida. Y esta fue una experiencia que cuando uno está en esa condición de dolor, de sufrimiento, uno pierde la capacidad de soñar. Uno pierde la capacidad no importa. Y no me quiero adelantar, pero hay unas experiencias que es un salmo, pero quiero enfatizarlo en el Salmo 32. Anoche hablábamos con Robert precisamente de eso. Salmo 32. Mire, hermanos, hay experiencias de vida que están ahí y que muchas veces nosotros no hemos querido ni que Dios trabaje en esas circunstancias de nuestra vida. A veces hemos vivido circunstancias de enemistad, aún dentro de la misma vida cristiana, de enemistad, de distanciamiento, de falta de perdón, de resentimiento, de amargura. A veces son experiencias del pasado.
Antes de ir aquí, hace un tiempo atrás, yo creo que tuve la oportunidad de compartir esta experiencia, pero dentro de las experiencias de mi vida ministerial, yo recuerdo a una mujer que llegó, una mujer de una edad 35 años, una mujer con una expresión, con un rostro así fuerte, con un rostro duro. Y al terminar el culto, esa mujer vino por primera vez y me dijo: yo quiero hablar con usted. Y yo le dije: claro que sí. Y mientras estábamos en la oficina, esta mujer, su rostro era así, implacable, duro, sin expresión, ¿no? Y empecé a hablar con esta mujer y ella me decía: mire, yo tengo una situación, y es que yo veo a la gente en la iglesia, yo veo a unos levantando sus manos, adorando, otros postrados, otros llorando, otros hasta saltando, danzando, el gozo, la alegría de mi vivir. ¿Sabe qué es el asunto mío? Yo no siento nada de eso. Yo no puedo, o sea, yo miro a estas personas y yo no puedo entenderlas porque yo no siento nada de eso. Y yo he llegado a la condición y al pensamiento que es que yo tengo algún espíritu, algún demonio, y yo vengo para que usted ore por mí, para que saque ese demonio, ¿no? Porque yo creo que es eso lo que no me permite ser como los demás, expresar ese gozo, esa alegría, esa gratitud. Y yo empecé a hablar con esta mujer y a tratar de hacer una evaluación de su vida en diferentes áreas. Áreas que uno sabe que son áreas muy propensas a ser dañados, a ser heridos, a ser marcados. Y acabé mi cuestionario y todo lo que yo le preguntaba a esta mujer: señora, ¿usted en alguna ocasión yo me sentí en esa ocasión como pocas veces yo me sentía? Señora, aquí yo no sé qué hacer, se me acabó el repertorio. Yo le pregunté lo que yo creía que yo podía preguntarle, y yo dije: Señor, aquí hay algo que yo no entiendo. Espíritu Santo de Dios, lo único que te pido es que seas tú el que hable, el que discierne, el que descubra qué es lo que está pasando aquí en esta. Y el Señor es hermoso, porque inmediatamente me vino a mi mente: pregúntale que si esta mujer se siente amada. Y le dije: señora, ¿usted se siente amada? Si lo hubiera sabido desde el principio, me hubiera evitado como una hora y media. Y yo le dije: señora, ¿usted se siente amada? Y esa señora no se movía. Y yo dije: esta señora no me escuchó. Señora, usted me escuchó lo que yo le entiendo. ¿Usted se siente amada? Le pregunté como 5 veces, cuando lo único que empezó fue lágrimas. Y empezó esa mujer como nunca a abrir su corazón. Y me dice: ¿sabe? Cuando yo nací, mi mamá no quería que yo fuera una mujer, ella quería que fuera un hombre. Y ¿sabe? Lo único que yo recuerdo acerca de mi madre era que todo el amor y toda la atención era para mi hermano varón. Y yo nunca recuerdo a mi madre darme un abrazo, decirme una palabra de cariño. Y empezó esa mujer a desahogarse y a desahogarse y a desahogarse y a soltar todo lo que había en su vida. ¿Sabe qué era lo que estaba pasando en la vida de esta mujer? Una raíz de amargura. Esa mujer no podía alcanzar la gracia de Dios, no podía experimentar el amor de Dios, porque había una raíz tan grande en su vida que no le permitía conocer el Padre de amor. Hay personas que yo he encontrado en mi experiencia ministerial que cuando uno les habla del amor del Padre es mejor no hablarles, porque no pueden entender el amor del Padre. Porque es que si el Padre es como mi papá, no lo quiero, ese amor del Padre, porque su concepción del amor de Dios, del amor del Padre, ha sido dañado, ha sido distorsionado, ha sido destruido. Nos dice la palabra del Señor en el Salmo 32, y solamente quiero leer la experiencia del salmista. Dice, y esto no es solamente para las... Mire, cuando nosotros tenemos con circunstancias de nuestra vida que no hemos trabajado en ellas, que no hemos permitido que Dios trabaje, que conscientemente no hemos tomado la decisión de decir: yo ya no quiero vivir con esto, yo ya no quiero vivir con resentimiento, yo ya no quiero vivir con la falta de perdón, yo ya no quiero vivir con la amargura, yo ya no quiero vivir con estas cosas, y conscientemente decir: yo las quiero tomar y sacarlas porque esto no es lo que Dios quiere para mí. ¿Saben algo que yo he encontrado en la experiencia cristiana?
es que el concepto de salvación es un concepto que no está completo. Muchas veces no ha sido predicado de una manera integral, porque a veces estamos hablando del concepto de la salvación y lo estamos poniendo en un contexto de lo escatológico, de lo más allá, ¿no? Cuando esté allá se pase lista, cuando allá, ¿no? En la eternidad. Y a veces somos tan osados que vamos a un hospital, no importa si usted se muera, pero en la eternidad, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo que Jesús dice? Yo he venido para que tengan vida aquí y ahora y la tengan en abundancia. La salvación no comienza en la eternidad, la redención, porque salvación es redención, ¿sabía usted? Es redención, es liberación, y la liberación comienza desde el momento en que tienes un encuentro con Jesús. Amén. Desde ahí ahora esa experiencia tiene que empezar a ser vivida, a ser experimentada, y conoceréis la verdad, y la verdad que nos hará libres, no solamente del pecado, pero de las ataduras, del quebrantamiento, de la esclavitud. Como decía, es que cuando estamos en la cautividad no tenemos la capacidad de soñar, nuestra lengua no se puede llenar de risa y de alabanza. Pero cuando la cautividad, salgamos de la cautividad, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones que grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Mientras estamos en cautividad no podemos soñar. Mientras que estamos en cautividad no podemos entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando estamos en cautividad muchas veces no podemos ni experimentar el amor del Padre. Cuando estamos en cautividad ni siquiera podemos expresar el amor de Dios a otra persona, a los hermanos, ni siquiera a tu hijo o a tu hija o al esposo o a la esposa, porque brotando raíces de amargura, ¿qué? Nos estorban. Y lo peor, somos contaminados. Hay contaminación. Las consecuencias del callar, las consecuencias del guardar. Mire que aquí la experiencia del salmista no era una condición emocional, pero era una condición de pecado. Él había ocultado su condición de adulterio, de que había tomado a la mujer de otro hombre y lo había mandado a matar. Y él dijo: no, echémosle tierrita y tapémoslo, ¿no? Como a veces nos resulta a nosotros en la economía emocional más fácil: echémosle tierrita y tapémoslo. Pero ese echémosle tierrita y tapémoslo no es el plan de Dios ni el propósito de Dios. Y estamos viendo por qué. Porque brotando las raíces de amargura nos estorban, y por ellas muchos se contaminan. Y el salmista había caído en una condición de pecado y le echó tierrita y lo tapó. ¿Ah? ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué decía el salmista? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Primero, las consecuencias del callar. El callar, el guardar circunstancias, resentimiento, amargura, todo este tipo de circunstancias en nuestra vida tiene un impacto a nivel físico. Hoy más que nunca está comprobado. Hay enfermedades que no tienen un origen físico. Hay tipos de cáncer, de artritis, problemas de diabetes, hipertensión, asma en los niños. Asma en los niños no tienen muchas veces un origen físico, pero es un origen ¿qué? En nuestra condición emocional, en nuestra condición espiritual. Y el salmista decía: mientras que yo decidí callar, sentí que ¿qué? Se envejecieron mis huesos. Nos consumimos físicamente, nos enfermamos físicamente. Hay veces que una persona va al médico y le dice: doctor, es que me duele hasta el pelo, y el doctor le hace todos los exámenes de sangre, de orina, le abra la boca, ciérrela, y usted está perfecto, ¿no? Pero a usted le duele todo. Y ahí mismo hay algunos que le dicen: usted váyase a salud mental. ¿Le ha pasado? No, sí. Nosotros allá en el trabajo recibimos a diario gente que viene remitido por el médico, que él los examina y dice: no, ok, todo le salió bien a usted, vaya a salud mental. Y son remitidos a salud mental por terapia, otro por medicación, porque no pueden dormir, porque todo lo que usted se imagina. ¿Qué hay detrás de estas circunstancias? Condiciones emocionales, amarguras, resentimientos, experiencias traumáticas.
recuerdos tristes, enemistades. Pero hay que echarle tierrita y taparlo. El salmista decía: mientras yo callé, se consumió, se envejecieron mis huesos. Pero no solamente eso, pero ¿qué decía el salmista? Segundo, en mi gemir, ¿qué? Todo el día. No hay, no, la boca no se llena de risa ni de alabanza, no, es gemir, es llanto, es quebrantamiento. ¿Por qué? Porque es que aquello que callamos, aquello que no confrontamos, aquello que no ponemos delante de las manos del Señor, trae un impacto emocional. No sabemos lo que es el gozo. Cuando estamos llamados a tener el gozo de la salvación, pero no hay gozo. ¿Por qué? Porque hay raíces de amargura. Dice la palabra del Señor en el 4: y de día y de noche sé que se agravó sobre mí tu mano. Y esta parte sí que es bien interesante, hermanos. Mire, si hay algo que pasa en nuestra experiencia humana, es que cuando nosotros estamos en experiencias de dolor, de tristeza, circunstancias muchas veces de depresión, usted no experimenta la presencia de Dios. Y no es que usted sea malo, ni mucho menos, es que su condición no le permite experimentar. Yo tengo una experiencia en este proceso que yo he vivido, viví ese momento, donde tú sientes que por más que tú le hablas al Señor, no, el Señor no me escucha. El Señor está tan lejos de mí, yo no sé qué está pasando, pero no lo escucho, no lo encuentro. ¿A usted le ha pasado? Y el salmista decía: yo siento que en vez de hallar esa misericordia, siento que la mano de Dios como que me castiga la mano. Pero eso es una condición precisamente de esto. Cuando yo estaba en el seminario hace el año 1990, tuve una experiencia muy difícil en mi vida. Yo tenía un amigo de esos que dice la palabra que era más unido que un hermano. Ninguno de mis hermanos era tan hermano como él. Y era tan hermano que todos los fines de semana o yo estaba durmiendo en su casa o él estaba durmiendo en la mía. Y él llegaba a mi casa y mi mamá lo recibía como su hijo y le ponía el plato en la mesa. Él era de casa y cuando yo llegaba a la casa de él, su mamá era exactamente lo mismo conmigo. Yo llegaba a mi casa y comida y dormida. Ese era mi hermano del alma. Y saben que este amigo, por circunstancias de la vida, se enamoró de quien no debería de enamorarse y lo mataron. 27 años teníamos, 26 o 27 años teníamos. Cuando este hombre murió, yo recuerdo que yo estaba terminando la época del seminario. Y cuando este hombre murió, yo no volví a mi casa. Yo vivía en el seminario por conveniencia, porque ahí tenía la biblioteca, tenía todo, y los fines de semana iba para mi casa. Cuando este hombre murió, yo duré 3 meses sin ir a mi casa. Yo no quería salir de ese cuarto. Sumido en la tristeza, en la depresión, en la amargura. Yo decía: Dios mío, ¿cómo mi hermano pudo haberse muerto? O sea, ¿dónde estabas tú en ese momento? Eso es lo que yo tenía como ser humano en medio de mi condición, tenía que preguntarle: Señor, ¿y dónde estabas tú? ¿Qué pasó? Y me sumí en la tristeza y todo el mundo salía los fines de semana y se quedaba en esos edificios solos y el único que estaba allá era yo. No quería salir de ese lugar, sumido en la más profunda tristeza. ¿Y sabe qué trajo eso como consecuencia? Que viví una crisis de fe tan grande que yo no podía experimentar a Dios en mi vida. Yo no sé si usted ha vivido esta experiencia. Yo la viví y no me avergüenzo de hoy compartirles a ustedes. Yo literalmente estaba viviendo en un mundo donde Dios no estaba, donde yo sentía que era un mundo donde era gobernado por, como decía el hombre existencialista, el de la muerte de Jesús, el que negó a Jesús, ¿cómo se llama? Engels, Friedrich Engels. Un mundo donde Dios no existe. Yo experimenté ese mundo donde Dios no existe. Un mundo donde es la casualidad, donde es lo que venga.
Eso es la experiencia que me llegó a mí. Y usted me puede criticar hoy y decir, ¿cómo así? Un hombre que estaba preparándose para ser un pastor y vivir una condición. Yo vivía llorando, yo vivía angustiado, ¿sabe? Yo me la pasé. En esa época había muchos misioneros americanos y yo iba de oficina en oficina, del doctor de historia, del doctor del Nuevo Testamento, del doctor del Nuevo Testamento, de cada doctor del griego, angustiado. Iba a la oficina de cada uno con la experiencia de que ellos me dieran la respuesta para yo poder salir de esa crisis de fe, de esa crisis de un mundo donde Dios no llevaba el control. ¿Y todo por qué? Por las circunstancias que yo estaba viviendo de mi vida, por el dolor. Y cada vez que salía a una oficina de estas, yo salía más triste y más decepcionado, salía más vacío y más confundido, porque ninguno de ellos me daba la respuesta que yo necesitaba. Pero era mi condición emocional, era el profundo sentimiento de tristeza, de crisis de fe que yo estaba viviendo en mi vida. Y saben, llegué una noche en medio decidí salir a caminar y me encontré a una hermana, una compañera de estudio, que ahí estaba ella. Era de las más malas estudiantes que había. Nosotros nos burlamos de ella porque ella no le pegaba, como dice, no le pegaba a una. Yo era de los mejores estudiantes en aquel lugar. Siempre estaba entre los 5 primeros, ganaba becas por ser buen estudiante. Me invitaron a ser maestro por mi gran porcentaje académico. No lo digo se lo digo simplemente para que usted se dé cuenta, usted espiritualmente discierna lo que yo le quiero decir a usted hoy. Y caminando me encontré a esta mujer y me dijo, te veo triste, ¿qué te pasa? Y yo no me aguanté y me puse a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le decía a esta mujer, le abrí mi corazón y le decía, por meses he vivido una crisis de fe, estoy viviendo, ¿saben? Yo era pastor de una misión. Y cada fin de semana iba a predicar a ese lugar, predicar de un Dios que yo no estaba sintiendo. Eso era lo que más me mortificaba y lo que más me dolía. Estaba hablando de un Dios que yo no podía sentir en mi vida. Un hombre dañado, herido, destruido emocionalmente. No podía entender hasta ese momento las circunstancias, el por qué no tenían las respuestas. Y yo le decía a esta mujer, mira, de las cosas que más me duelen a mí es tener que cada fin de semana ir a este lugar a predicar la palabra. Y yo no estoy experimentando a Dios en mi vida. Hoy más que nunca en mis emociones estoy viviendo en un mundo donde Dios no tiene el control. Eso me angustia, eso me duele. Y esta mujer solamente me dijo algo así sencillo. Me hizo esta pregunta, me dijo, ¿sabes? ¿Tú crees que algún día tú vas a volver a confiar en Dios, a creer en ese Dios, a tener esa confianza? Y yo le dije, sí. Y ¿sabe qué me dijo esa mujer? La respuesta así me dijo, ve, predica por fe. Puede ser que hoy no lo estés experimentando. Y es entendible por tu condición de vida, por lo que estás experimentando, por lo que ha pasado en tu vida. Pero ve y predica por fe, convencido de que esa circunstancia es temporal. Esa fue la pauta que me sacó a mí otra vez, a llevar otra vez a confiar, a experimentar el inmenso amor de Dios y a amarlo y a entenderlo a pesar de las preguntas que yo no, hasta el día de hoy yo no puedo tener una respuesta a preguntas. Pero hoy puedo decir, yo amo al Señor, puedo ponerme en sus planes, en sus propósitos, y ninguna circunstancia, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Hay circunstancias de la vida que nos dañan y no podemos experimentar el amor de Dios. No podemos encontrar y entender el propósito de Dios para nuestra vida. Hay circunstancias donde tú hablas y hablas y hablas y tú quieres sentir esa experiencia de amor con Dios y no la sientes. ¿Sabe por qué? Muchas veces porque hay raíces de amargura que están allí en medio, interfiriendo en los planes, en los propósitos de Dios. Y yo quiero que, para ir terminando, hemos hablado de tres aspectos del callar. A nivel físico, a nivel emocional, en nuestra relación con Dios y en nuestra experiencia relacional. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 4. Se volvió mi verdor sequedad de verano. ¿Qué es eso? Nos marchitamos. Esa amargura, ese resentimiento, esa falta de perdón nos lleva a ser seres
aunque Dios tiene un propósito de ser seres relacionales, dar amor y recibir amor, nos volvemos gente antisociales, amargados, resentidos, aún dentro de muchas veces de la experiencia de la vida cristiana. La pregunta que yo hago en esta mañana, Iglesia de Dios, para que podamos ir terminando: ¿vale la pena callar? ¿Vale la pena guardar? No vale la pena. Dios dice en la palabra, en el versículo, para ir terminando, Deuteronomio capítulo 30, yo les pongo a ustedes yo pongo delante de ti hoy, hablándole al pueblo, la vida y la muerte. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de ¿qué? De tomar decisiones. Y Dios ha puesto la vida y la muerte, pero yo creo que el plan de Dios, el propósito de Dios no es la muerte sino la vida. Amén. La pregunta que yo te hago en esta mañana es: ¿tú estás viviendo la vida que Dios quiere que tú vivas? ¿Será que las circunstancias de la vida, las experiencias relacionales, las enemistades, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, es el instrumento que Satanás quiere usar para que alejarte, para que no alcances la gracia de Dios?